hace es representar una posición en un determinado número de bits. Lo que nos interesa es la posición del bit que está encendido o está apagado, ¿no? Aquí dice en el mismo libro que hemos dicho, esta representación es útil cuando los datos que se van a representar son únicos, hemos dicho, ¿no? Es decir, no hay un dato repetido. Hemos visto que podemos hacerlo con un juego de una carta de solitario. Podemos hacerlo también con un cartón de un juego de loto. Podemos hacer con un almanaque. Podemos hacer con una agenda y varias cositas, ¿no? Entonces, esta representación lo vamos a hacer bajo una posición. Para ello vamos a implementar este TDA Bitwise que nos determina o nos va a manipular una cantidad de bits, en este caso un entero. Vamos a aprender a manejar o encender y apagar un entero. Y cuando sepamos apagar y encender un determinado bits en un entero, vamos a poder básicamente ya trabajar con varios de estos Bitwise. Entonces, lo que necesitamos nosotros es aprender a trabajar con un solo elemento, un solo bitwise, ¿de acuerdo? Nos va a permitir encender y apagar un bit en una determinada posición, ¿de acuerdo? Eso es lo que básicamente va a ser nuestro TDA Bitwise. Para ello, vamos a trabajar con un entero. Con un entero. ¿Cuántos bits tiene un entero? ¿Cuántos bits tiene un entero? Hola. Hola, hola. ¿Se escucha? Jóvenes, ¿se escucha? Sí, ingeniero, se escucha. ¿Cuántos bits tiene un entero? A ver, ¿quién me dice cuántos bits tiene un entero? 255. No. ¿Cuántos bits tiene un entero? 32. 32. No se olviden, jóvenes. Un entero tiene 32 bits. Un float tiene 64. Un string tiene 255 bits. Un byte tiene 8 bits. Entonces, básicamente, vamos a trabajar con 32 bits. ¿De acuerdo? Básicamente, es como si yo estuviera haciendo una manipulación de un vector de 32 elementos. A ver, vamos a abrir lo que estábamos haciendo en la anterior clase, el TDA Bitwise. Un segundito. Aquí está. Bien. Admitamos a estos dos últimos compañeros. Y aquí tenemos. No sé si se está viendo, pero aquí tenemos nuestro Bitwise. Ya hemos hablado de los operadores ON-SOR, desplazamiento con signo, sin signo, desplazamiento y también lo que se usa en memoria cuando representamos de una forma normal. Aquí vamos a ver un Bitwise. ¿De acuerdo? Vamos a borrar todo esto. Y para no estar haciendo estas cosas. A ver. Aquí tengo 32. ¿Se está viendo, jóvenes? Sí, sí. ¿Se está viendo? Bien. Vamos a ver. Quiero que tomen atención a esto. Y vamos a ver, básicamente,
cómo funcionan bitwise. Aquí tenemos 32 bits. A ver, este es 2, 4, 6, 8, 10. No. Vamos a trabajar con un bitwise de 32. Vamos a trabajar con estos 32. Este es un vector de bitwise. A ver. Bitwise aquí. TDA. Ahí está 32 elementos de un bitwise. Ahí está. Vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Sí, correcto. Bien, estos 32 ceros es un entero. Es un entero, un bitwise lo vamos a llamar. Y para ello lo vamos a poner bajo cierta posición. ¿Cómo hacemos las posiciones? Ahora, a ver, cómo lo haríamos para que entiendan. Vamos a dibujar. Ahora tiene que ser una tablita nomás. No me queda más de medio. Vamos a tener que hacer así. Ahí tenemos los 32 ceros que vamos a necesitar para poder entender nuestro TDA bitwise. Y estas son las posiciones que vamos a determinar con nuestro bitwise. En la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ya. Bien, ahí tenemos 18, 19, 20, para que entiendan bien, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Este mouse que ya me tiene mal, ya que no da el doble clic. Ahí. Bien. ¿Se puede ver las posiciones ahí? ¿Se las puede ver? Sí se puede ver los números de unión. Ya, bien. Ahí tenemos un bitwise, ¿de acuerdo? Este es nuestro Tera bitwise. Lo que nosotros necesitamos hacer es sencillamente encender y apagar un bit y ver su estado de este entero de bitwise. Entonces, vamos a tener métodos que básicamente nos digan lo siguiente. Primero, el constructor. Luego, un método que me permita encender un bit. Lo vamos a llamar encender bit. Y otro que me permita apagar un bit. Y otro que me permita, aparte de encender y apagar, sacar si ese bit está o no encendido. Y mi último método que sería el famoso toString. Estos serían los setters y esto sería el getter. ¿No es cierto? Este es el constructor. Básicamente lo que yo voy a hacer es apagar o encender un determinado bit. Ahí está. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Ahora vamos a hacer ese tipo de manipulación. A ver, nuestro constructor, ¿cómo va a ser? Básicamente esta se va a llamar una class bitwise. ¿No es verdad? ¿De qué va a estar compuesto nuestra class bitwise? ¿De qué estaría compuesta, jóvenes? ¿Lo hacemos con un entero o con qué lo hacemos?
32, ¿con qué sería? Entonces, básicamente, esta va a ser un entero X. Esto lo vamos a implementar con un entero X, que son los 32 elementos que tenemos ahí. Y nada más. Lo que ahora vamos a hacer es el método public constructor. ¿Sí? Y esto básicamente hace que nosotros tengamos que implementar este constructor. Como sabemos que simplemente es un entero, no hay nada más que hacer. Lo que yo voy a hacer es inicializar esta variable X, ¿no es verdad? Esto lo vamos a inicializar. Entonces, básicamente, yo voy a decir que esta variable tiene el valor de 0. Al hacer esto, estoy poniendo todo esto, estos valores en 0. En 0. ¿De acuerdo? Todos esos valores están en 0. Y lo voy a poner de color negro para que se note un poco mejor. Ahí está 0. Esta es la variable, tienen que entender que esta es la variable X, ¿no? Esto sería el valor de X. Esto sería el valor de X. Entonces, X igual a 0. Ahora, eso sería básicamente nuestro constructor que nos va a permitir inicializar todos los bits a 0. Ahora, ¿qué cosa tendría que hacer el método public void set bit o set 1 o encender bit, lo que quieran llamarlo? Lo podemos llamar encender el bit. ¿Cómo vamos a encender un bit en este entero que lo llamamos X? Si yo digo encender en la posición 1, tiene que decirme aquí, cambiar y ponerle 1. Si yo digo encender en la posición 14, tiene que venir y encenderlo. Si yo digo encender en la posición 25, lo enciende. Es decir, va a encender en una posición que yo le diga, dentro de un rango de 32 bits, que es lo que tiene este entero. Entonces, este va a funcionar desde la posición 1 hasta la 32. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a encender un bit, o sea, va a poner a 1. Si yo le dijera en la posición 14 de nuevo, como ya está encendido, lo vuelve a encender nomás, pues sigue encendido. Entonces, ¿qué va a entrar como parámetro? Obviamente va a entrar una posición. Si yo le digo la 10, va a venir y lo va a encender la posición 10. Eso es el encender bit en base a una posición. ¿Se entiende? Sí.
Muy bien, entonces, como vamos a encender ese bit, lo que ahora vamos a hacer es programarlo. ¿Cómo sería nuestra lógica? Esta lógica básicamente va a ser que nosotros encendamos ese bit. A ver, una idea, ¿cómo sería para encender este bit que nosotros queremos? Lo primero que tenemos que pensar, jóvenes, siempre es en hacer una máscara, es decir, un valor de un 1, que ese 1 básicamente sea el elemento que nos permita encender. Aquí yo le voy a llamar una máscara. ¿Y qué tal si yo digo aquí máscara es igual a 1? Un entero, máscara es igual a 1. Esta máscara va a tener este valor, pues, ¿no es verdad? Va a tener este valor. 0, 0, 0, 0, todo 0. Y este elemento es 1. Esta máscara es esto, todo 0, todo 0, pero el único elemento es 1, pues, ¿no? Su valor es 1. Así. Todo 0 y el valor es 1. Esto es la máscara. Este es el elemento que me va a permitir a mí encender o apagar un bit. Lo que debo hacer es este elemento recorrerlo hasta donde yo quiero encender el bit. Es decir, si yo le digo encender el bit número 12, este 1 tiene que posicionarse así. Si yo le digo encender el bit número 22, tiene que venir hasta aquí. Y todo lo demás, 0. ¿Cómo voy a lograr eso? ¿Quién me dice? ¿Cómo logro que ese 1 se vaya hasta la posición buscada? ¿Cómo lograré eso? Jóvenes, bueno, no vamos a perder tiempo. Sencillamente lo que yo voy a hacer es un desplazamiento máscara es igual a máscara, desplazame a la izquierda, es decir, a la izquierda. ¿En cuántas veces? Si yo le digo, en la posición 1, ¿se tiene que desplazar, sí o no? Si yo aquí digo posición 1, este 1 ya está ahí, ¿tiene que desplazarse o no? ¿Qué opinan? No. No, no ve. Pero si yo digo en la posición 2, ¿cuánto tiene que desplazarse? Una vez, aquí. Si yo digo 3, 2 veces, aquí. Entonces, ¿cómo sería? Desplazar máscara es igual a máscara desplazado. ¿En cuántas veces? ¿Será que en la vez posición? ¿Será que en esa cantidad debo desplazar? ¿O sería posición menos 1? ¿Será que es así? Sí. Es decir, si yo le digo posición 1, menos 1, 0, no va a desplazar nada. Este va a seguir ahí. Si yo digo posición 2, 2 menos 1, 1, es decir, va a desplazarse hasta aquí. Si yo digo 3, 3 menos 1, 2, va a desplazarse hasta aquí. Es decir, si yo digo la posición 10, entonces va a desplazarse 10 menos 1, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
justamente ahí va a quedar. ¿No ves? ¿Sí? Porque ya está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahí va a quedar. Entonces ya tengo el 1 que me va a permitir encender o apagar ese bit. Ya está en posición. En teoría, ya tengo el bit necesario para encender. Si yo digo posición 10, este caballero es la 11, este caballero ya está aquí. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo enciendo un bit? Ustedes ya les he enseñado ya en la anterior clase. ¿Cómo hago, señores, jóvenes? ¿Cómo lo meto este bit acá? Acá. Hola, hola. ¿Cómo lo meto? Pues sencillamente lo que tengo que hacer es un AND o un OR. Sería un OR. Un OR. ¿Y cómo sería? X es igual a X OR máscara. Al hacer un OR, 0, todo se mantiene igual. Si este era 1 con el 0, sigue siendo 1. Y este 1 va a entrar aquí. Automáticamente ya se ha encendido el bit en la posición 10 o en la que yo quiera. Y ya está encendido, pues no puedo hacer nada más y terminaría mi método. Es decir, hago una máscara de 1, ese 1 lo desplazo donde yo quiero posicionar y ese sencillamente hago un OR. 1 OR 0 es 1 y ya está encendido. Entonces, de eso se trata el encender un bit, de posicionarlo ese 1 de la máscara en la posición que yo quiera y lo enciendo. Ahora, ¿cómo sería el apagar un bit? A ver, ¿alguna idea? ¿Idea? No sé si estoy mal, ingeniero, pero sería una compuerta SOR. A ver, hagamos la prueba tu lógica, ¿no? A ver, esto sería apagar. Apagar bits. Igual, es decir, si yo quiero apagar este bit número 1, tengo que agarrar y ponerlo 0. Si quiero apagar el bit 7, como está 0, se vuelve a poner 0. Si yo quiero apagar el bit 10, tengo que volverlo 0, en base a una posición que yo esté mandando. Para ello yo lo mismo voy a necesitar sí o sí una máscara que inicialice en 1. ¿Y qué voy a hacer ese 1? Lo voy a desplazar hasta donde yo necesito apagar. ¿Y cómo logro eso? Con este mismo procedimiento, ¿no? Máscara es igual a máscara. Desplazamos hacia la izquierda, pos menos 1. Ya está en posición. Ahora, ¿qué es lo que haría? A ver, idea, a ver, compañero que me has dado tu idea, con un SOR. ¿Cómo sería con un SOR?
como el sort es cuando son distintos, se ponen en uno, si mal no me equivoco. Ujú. Sería como se compara los primeros y vendría siendo 0, y cuando son iguales lo pondría en 0. Ya, pero ¿qué pasa si, qué pasa si, qué pasa? A ver, ¿cómo sería? A ver, X igual X, SOR, dices, SOR, máscara, ¿sí? Sí. ¿Ah? A ver, ¿qué va a pasar si yo agarro y hago esta operación? A ver, revisemos, ¿ya? Puede ser que funcione. Ahí está, todo borrado. Tengo yo el 1 que está aquí, digamos, con la posición 10. Entonces, yo quiero apagar la posición 10. Está encendido. Aquí está el 1. Desplazo 10 posiciones menos 1, 9. Entonces, este 1 se va a venir aquí, ¿no? Y esto va a ser 0, obviamente. Este 1 es el que me interesa a mí. Este 1 ya está en posición. Y él dice X igual X SOR más. El SOR hemos dicho que cuando son iguales lo pone 0 y cuando son distintos lo pone 1. Entonces, 1 SOR 1 se va a agarrar y se va a apagar y se va a volver 0. Está bien. Está apagando ese bit. Pero, ¿qué sucede si yo digo, no quiero en la posición 10, quiero en la posición 15? Entonces, cuando sucede en la posición 15, este 1 va a estar aquí. Ese 1 va a estar aquí. Y aquí obviamente va a estar 0. ¿No? Y cuando yo haga X igual X SOR más 1 o 0, ¿cuánto va a dar 1 o 0? 1 SOR 0. Va a dar 1 así. Está mal, sí. Lo voy a encender. O sea, en vez de apagar, lo estoy encendiendo. Entonces, no está funcionando bien. ¿Qué hago para los demás? ¿Cómo lo apago? A ver, los demás participen. Ingeniero, disculpe, si como ocupamos es OR, ¿no es lo que ocupamos para prender? ¿Sí? Una NOR hace lo opuesto, pero no sé si me estoy chipando yo solo con eso. Una NOR. El que apaga normalmente hemos dicho que es el AND, pero ¿cómo lo apagamos con AND? Negando la máscara. Muy bien. Hemos dicho que el AND va a apagar, pero desgraciadamente, si yo hago AND con esta máscara 000 todo y solamente hay un 1, si yo hago un AND, todo lo voy a apagar, todito esto lo voy a apagar, todo esto lo voy a apagar, ¿no? Todos los que yo tenga lo voy a apagar. Yo no quiero apagar esos bits, yo solo quiero apagar el que estoy especificando. Y más bien ese se va a quedar prendido. Entonces, lo que yo tengo que hacer es no trabajar con esta máscara, sino invirtiéndolo. Todos estos valores tienen que volverse 1, y solamente este 1 tiene que volverse 0, y todos estos valores tienen que volverse 1. Al hacer que esto sea 1, todos estos valores se van a preservar, o sea, no van a cambiarse. Y como está 0, sí o sí lo va a apagar. Cuando ya esté 0, va a estar apagado. Y cuando esté 1, igual lo voy a apagar.
Entonces, la única solución sería máscara es no máscara. Entonces, todo esto se ha convertido en 1, este se ha convertido en 0 y todo esto se ha convertido en 1. Y ahora yo recién puedo hacer X igual X and máscara. Y si hago un AND, todo esto que era 1, este es 1, 1, 1, 1, todo esto que se ha convertido en 1, con este se va a preservar. 1 y 0, 0. 1 y 0, 0. Aquí, 1 y 1 sigue siendo 1, ¿no? Todo esto. Y aquí, 0 y 1 se va a volver 0. O 0 y 0 se va a volver 0. Es decir, se está apagando sí o sí ese determinado bit. Aquí en este caso digo 0 y 0 sigue siendo 0. Pero si hubiera estado aquí, quiero apagar el bit 14, hubiera sido 0 y 1, se hubiera vuelto 0. Entonces, esa es la manera de apagar un determinado bit. Esa es la manera de apagar un determinado bit. Entonces, esa sería nuestra función apagar bit. ¿Alguna duda o consulta? ¿Duda? ¿Se entiende o no? No, ingeniero, se entendió. ¿No? ¿No se entendió? Prefiero que me digan que no se entendió, que me digan que se entendió y estén en la luna. ¿Se entendió o no se entendió? Se Por entendió. favor. Ya, entonces, si se entendió y nadie tiene ninguna pregunta aquí, a ver, en el chat no hay nadie, ni nadie tiene ninguna duda o consulta. Entonces, básicamente quiere decir que se ha entendido. Entonces, ¿en qué consiste el apagar? En poner una máscara con un 1, posicionar, el 1 es importante, posicionar donde yo quiero apagar, y ya una vez posicionado, invertir la máscara para que todo se mantenga 0 y solamente ese 1 se convierta invertido, es decir, todos los ceros se vuelvan 1 y ese 1 se vuelva 0, para que ese 0 vaya y apague a ese bit determinado. El encender es lo opuesto, ¿no? No tengo que hacer más que posicionarlo ese 1 y meterlo ahí. Eso sería apagar un bit. Pero también hay otro método que me permite hacer operaciones, ¿no ven? ¿Cuál es ese método? Básicamente el get bit. Me va a permitir a mí saber si ese bit está encendido o está apagado. Es decir, si yo digo acá, el get bit en la posición 1 que va a dar está encendido, 1. El get bit en la posición 6 que va a dar, 0, está apagado. El get bit en la posición 14 que va a dar, 1. El get bit en la 23, 0. El get bit en la 25, 1. Es decir, me va a devolver si está encendido o apagado ese bit. Entonces, ¿cómo voy a lograr eso yo? ¿Cómo voy a lograr eso yo? A ver, ¿cómo haría? ¿Alguna idea? A ver, public int get bit. ¿Me va a devolver 0 o 1? Nada más. ¿Qué va a entrar? Obviamente la posición. ¿No es verdad? A ver. Lo mismo, vamos a partir de la premisa de que tenemos este vector de bits
ya con ceros y unos establecido. Y necesito una máscara, pues no ves, siempre la máscara me va a permitir robar. Y máscara es igual a 1. Ahí está mi máscara. Aquí está mi 1. Ahí está. Ahí está. Y todo esto hemos dicho que es valor de 0. ¿No? ¿Qué hago? Ese valor, ese 1, tengo que posicionarlo donde yo quiero robar. ¿Cómo logro esto? Máscara es igual a máscara desplazado en la posición menos 1. Ya sabemos. Si yo digo quiero ver el bit número 10 que está, entonces me va a devolver 1, está encendido. Si yo digo el bit número 17 está apagado, está 0, va a votar o 1 o 0, porque son bits. Entonces estoy desplazando este 1 hasta el 10. Y todo lo demás está en 0. 0. Es decir, aquí está mi bit desplazado y lo otro está en 0. ¿Cómo puedo robar este dato? ¿Cómo puedo saber si está encendido o apagado? A ver, ¿cómo haría? ¿Cómo robaría? ¿Un AND con OR? A ver, con AND, con OR, ¿cómo haría para saber si está encendido o apagado? ¿Cómo, jóvenes? Con un OR. Con un OR. Pero si hago un OR, este 1 se va a volver 1 con este de acá. Este 1 con este 1 se va a volver 1 aquí. O sea, varios se van a volver 1 porque son 1, hay varios 1. Y al final yo no voy a saber cuál 1 es el que yo quiero, solamente yo quiero devolver este 1, este de acá. El SOR no me sirve, el OR. ¿Cuál sería? AND. Un AND. Es decir, si yo hago un AND, este 1 con este 0 se va a volver 0 porque este 0 va a seguir siendo 0. Solo quiero robar este bit. Entonces, en máscara, no en X, voy a decir, este me va a devolver. Máscara es igual a máscara a X. Es decir, 0 con 0, 0, todo 0, 0, 0, 0, solo no importa. Y aquí, 1 a 1 va a ser 1. Y aquí todo va a seguir 0, 0, 0, 0, 0. Entonces ya tengo la máscara. Ahora, si yo hago esto return, máscara, vamos a cometer un error, porque no va a devolver 1. ¿O cuánto va a devolver? ¿Será que va a devolver 1? A ver. No. ¿Cuánto va a devolver? Va a devolver un valor que no sabemos, porque esto va a quedar así, pues miren, jóvenes. Aquí va a quedar el 1 y todo esto va a ser 0, 0, 0, 0 y por aquí 0, 0, 0, como ya sabemos. Pero este no es 1. Aquí este es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Entonces, 512 va a devolver. No 1. Porque este 1 en esa posición es 512. Yo no quiero que devuelva esos 512. Tiene que devolverme 0 o tiene que devolverme 1.
Entonces, para que devuelva ese 0 o 1, lo que tengo que hacer es que este 1 vuelva a su posición original aquí, a su posición inicial, que es el bit número 1. Entonces yo voy a decir máscara es igual a máscara, desplazamos sin signo. ¿Cuántas veces? Por menos 1. La misma que yo hice al principio para mover esa misma cantidad de bits. Al hacer esto, este 1 se va a trasladar aquí. Y todo lo demás va a ser 0. ¿Lo ven? Y ahí ya sé que el valor de este es 1. Entonces puedo decir retornar máscara. Ahí. Retornamos máscara. Entonces me va a devolver 1. ¿Qué va a pasar si ese bit estaba apagado? A ver, lo borremos todo esto. Y resultado es de que yo quería devolver el bit número 15 aquí. Está apagado, entonces dice máscara igual a 1. Este bitcito se pone en 1 aquí. Y desplazame ese 1 hasta la posición 14. Entonces menos 1, 15 menos 1, 14. Este se va a desplazar hasta aquí. Hasta aquí. Ahí. Y este obviamente queda con el 0. Pues no. Así estuviera desplazada ya. Listo. Aquí está. Y hacemos máscara igual a máscara and máscara. Como todo está 0, no pasa nada. Y este dice 1 y 0. Ahora se convierte en 0. Y yo ahora desplazo este 0 hasta la posición original. Hasta aquí. Y por último, retornamos máscara. ¿Cuánto va a devolver ahora? 0. Este bit 15 estaba apagado. ¿Se entiende? Sí. Sí, ¿no ve? Entonces, ese sería nuestro método getBit, que me dice si un bit está encendido o está apagado. Y por último, mi método string to string. Mi método sobrecargado. Ustedes saben que es sobrecargado. ¿Qué me va a permitir este? Mostrar en este formato que les estoy mostrando mi bitwise. Entonces, sencillamente, como pudiera ser un for, si quieren, un while, como quieran. Entonces decimos string s es igual, ponemos el vectorcito entre comillas x igual, un corchetito si quieren, ahí, punto y coma, y hacemos un for, ¿no? Un desplazamiento, for int i que vaya desde donde, desde 32, para que muestre como lo estoy mostrando así, 32, y mayor o igual a 1, y menos, 32, 31, 30. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a decir S es igual a S más, voy a concatenar y voy a llamar al método getBit, que me devuelve un string, un 0, 1, ¿no? Más, entonces agarraría y diría getBit.
¿En qué posición? En la posición I, 32, 31, 30, es decir, en la posición I. Entonces va a concatenar todos esos bitsitos, si están apagados o están encendidos, para que al final yo ponga el corchete S igual S más, comillas, cierro el corchete y hago return S. Ese sería básicamente nuestro toString, digamos, ¿no? Que me va a mostrar en este formato. ¿Alguna duda? Consulta. ¿Entiende? ¿Se entiende? ¿Jóvenes? Sí, podríamos añadir tal vez una separación entre cada Sí, aquí lo podemos poner a la separación para que sea un poquito más espaciado y ya. Más espacio, comilla, espacio, ya. Eso ya es formato, ¿nomás? Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Como ya hemos venido haciendo, ¿no es verdad? Aquí les explico yo cómo funciona, qué está pasando, y ustedes ya tienen el libro, sencillamente van al libro y lo que hacen es implementarlo, copiar. Solamente estamos ya explicando cómo funciona. Entonces ya saben qué está pasando. Entonces lo único que van a hacer es transcribir. Hoy día voy a publicar el práctico número 4. El 3 ya han entregado, ¿no? ¿Sí? Entonces, proyecto nuevo, una aplicación en Java, como ustedes ya saben. Este es programa Bitwise. Ven, programa Bitwise. Aquí está. Entonces ustedes sencillamente vienen acá, Bitwise, nuevo paquete, negocio, dato, y presentación. En el paquete de negocio, que sencillamente es básico, mi clase Bitwise, ¿no? Ya está. Del texto venimos, clase Bitwise, aquí está, como está, ustedes agarran y sencillamente lo copian. Copiamos. Ahí está. Ahí está mi clase Bitwise, un entero de X. Todo copiado. 0. Set bit 1 o encender bit, como quieran llamarlo. ¿No es cierto? Entonces lo podemos llamar encender bits. Listo. ¿Ve? Máscara 1, and y OR. Listo. ¿No? ¿Para qué? Para determinar. Este posición menor o igual a 32, sí, para que veamos si está en rango o no. Pero no por eso nos vamos a mandar un mensaje de error, ¿no? Sencillamente tenemos que tener, a nivel de bit no puede haber más de 32, ¿no? Entonces,
no vamos a meter posiciones. Por teclado no vamos a meter posiciones, porque cuando ya utilicemos esta clase bitwise, ahí vamos a mandar ya posiciones correctas. Esta clase bitwise así por sí sola no nos va a servir de mucha utilidad. Lo que esta clase bitwise es la base para poder construir otras aplicaciones donde obviamente la posición va a ser correcta, va a entrar de forma correcta. Antes de llamar a encender bit, nosotros vamos a verificar la posición y va a encender. O sea que esto no tiene mucha utilidad porque en realidad no va a entrar nunca una posición que no sea entre 1 y 32. Pero por si acaso lo dejamos, digamos, ¿no? Para que entiendan que no tiene que haber una excepción. ¿Sí? Entonces, ahí está. Si lo sacamos esto, queda como hemos implementado. ¿No es cierto? Solamente con una llave de más. El set bit 1 o el apagar, como quieran llamarlo. Apagar bit. Lo mismo. Lo podemos sacar para que no se confundan si quieren. Desplaza a la izquierda, negamos y un AND y listo. ¿Ven? Solo estoy quitando la condición nomás. Ya querían que he cambiado. Get bit lo mismo. ¿No? Posición, máscara 1, posicionamos el bit, hacemos un AND, desplazamos a la derecha en la misma proporción y retornamos un más. Ya está. Mi método sobrecargado, toString, comillitas, 32 hasta 1, es igual S más el espacio que su compañero ha dicho y ya está. ¿Es verdad? Ya está. Y por último, nuestro método main. Aquí va el main, que hasta eso está en el libro. Lo único que ustedes agarran es probar con ese valor. Aquí está el main, aquí está, ¿ve? Ahí está. Entonces lo que tienen que hacer es pasarlo, pero pasarlo entendiendo qué está sucediendo. De nada sirve que copien y listo, no entiendan qué ha pasado, ¿no? Entonces aquí vamos a meter el código. Ahí está. Bitwise, importamos la clase Bitwise. Como ya no hay set bit, sino se llama encender bit. Ahí. Encender bit en la posición 2. Encender bit en la posición 3. Encender bit en la posición 4. Mostramos, apagamos el bit en la posición 2. Encendemos el bit en la posición 1. Pero apagamos un bit en la posición 1. Y apagamos en la posición 32, que estaba apagado. Apagamos en la 31, que estaba apagado. Encendemos en la posición 32, que estaba apagado. Y mostramos. Podemos encender en la 15 también, ¿no ve? Ahí. Entonces ya está, miren. No he hecho más que copiar y a ejecutar.
Ahí está. Ahí está nuestro bitwise. A ver. Mostramos primeramente el bitwise vacío. Aquí está, todo vacío. Después encendemos el 1, el 2, el 3, el 4. Aquí está. Después apagamos el 2, el 1. Aquí está. Apagamos el 32, estaba apagado, pero encendemos el 32 después, aquí está. Apagamos el 31, está aquí apagado. Encendemos el 15, aquí está el número 15 encendido. Como se dan cuenta, ahí están nuestros bits. Si yo hubiera querido encender aquí, P.encender en la posición 25 y hago correr. Aquí está en la 25. Sería este, ¿ven? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25. Este, ¿ven? Ese es el bit REN 25. Es decir, lo que ahora estoy haciendo es encender y apagar un determinado bit en una posición cualquiera. ¿Sí? Esto es mi clase bitwise, ahí está. Encendemos o apagamos, o set 1 o set 0, como ustedes quieran. Ahí está mi clase bitwise. Esto ya lo puedo pasar a un formulario donde me muestre un poquito más bonito. Yo puedo meter la posición, en qué bit voy a encender, en qué bit voy a apagar y que me lo muestre, ¿no? Eso. Entonces, esa es mi clase bitwise. Esta clase me va a permitir de aquí para adelante poder trabajar con otras estructuras, pero ya haciendo uso de este encender y apagar de un determinado bit. ¿Hasta aquí se entiende, jóvenes? Sí. Sí, ¿no es verdad? Bueno, una vez que ya tenemos nuestra clase bitwise implementado, ahora vamos a implementar una clase conjunto bitwise. Para hacer esto vamos a implementar una clase conjunto de forma normal y una clase conjunto a nivel de bits. La clase conjunto a nivel normal está más arriba y me gustaría que la puedan implementar. Antes de hacer bitwise está la clase conjunto. Hemos hecho monomio, polinomio. Hemos hecho la clase complejo. Tienen que implementarlo, por favor. La clase fracción. También ya tenían que presentarlo. Y la clase conjunto. Esta es la clase conjunto. Tienen que implementar. Ahora, la siguiente clase vamos a implementar una clase conjunto a nivel normal y una clase conjunto a nivel de bits. Pero esta clase también ténganlo listo. Es una clase conjunto para nivel de objetos que me permite insertar objetos. Nosotros vamos a implementar una clase conjunto a nivel de bits para determinar la eficiencia de mi implementación a nivel de bits y para que vean que una clase a nivel de bits es exactamente la misma que una clase a nivel normal con variables primitivas como ser el entero. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está mi clase de conjunto, por favor. Este es, ¿no? Implementenlo. Implementación del TDA conjunto. ¿Sí? Esa clase yo quiero que me lo implementen para la siguiente clase, para que podamos trabajar con una clase a nivel de bits. ¿Ya?
¿Qué elementos tiene el conjunto? Un conjunto algebraico. Aquí está las especificaciones, ¿no ven? Entonces hemos dicho que un TDA básicamente tiene estas especificaciones, donde básicamente me permite un conjunto almacenar diferentes elementos de cualquier tipo. Puede ser un conjunto de objetos, un conjunto de calzado, un conjunto de números, un conjunto de letras, un conjunto de símbolos, etc. En este caso estamos viendo representación de enteros, de tipo entero. Y este conjunto, ¿qué operaciones tiene un conjunto? El constructor, obviamente, verificar si un conjunto está vacía, si un conjunto está lleno, insertar un elemento en el conjunto, ¿sí? Eliminar un elemento del conjunto, ¿sí? Además, determinar si un elemento pertenece al conjunto, es decir, pertenece al conjunto tanto si es un número, verificar el 5 pertenece al conjunto A o está el 5 en el conjunto A y me devolverá si es sí o es falso. Podemos también la clase ya hemos visto que esto es un modelado simulado, ¿no? Un modelo simulado. Me permite redimensionar la estructura porque este está basado en un vector para que esta estructura quede un poquito más grande. Hemos avanzado también. Ahora, operaciones entre conjuntos. Aparte de insertar un elemento, verificar si un elemento está, yo puedo hacer el método unión entre dos conjuntos, A y B. O puedo hacer la intersección entre A y B. Y mostrarme esos conjuntos, ya sea un conjunto normal, la unión de dos conjuntos o un conjunto intersección. Esa es mi implementación del TDA conjunto. Esta implementación la vamos a implementar a nivel de bits y ahí vamos a ver la eficiencia de cuánto vamos a ahorrar una implementación de este tipo con un vector de enteros versus una implementación a nivel de bits. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos va a permitir hacer una comparación más viable con un bits o una representación a nivel de bits. Hasta aquí dudas, consultas. Dudas, consultas. Jóvenes, dudas, consultas. Ninguna, ingeniero, todo claro. Bien, entonces, esto implementenlo de la misma forma. Lo que tienen que hacer simplemente es agarrar y transcribir. Y con eso transcrito, nosotros ya vamos a entender cómo va a funcionar a nivel de bits nuestra estructura. Entonces aquí vamos a hacer un nuevo proyecto. Programa conjunto. Ahí está. Nuevo paquete. Negocio. Nuevo paquete. Presentación. Nuevo paquete. Datos. Ojo que tienen que tenerlo ustedes ya en presentación, en negocio y después todo lo vamos a hacer a datos. Aquí en negocio TDA conjunto. Y ya está. Ahí está, conjunto.
automáticamente depurado. Ahí está, mi clase conjunto, donde básicamente lo que hago es tener un vector, la dimensión. Estamos hablando de esta clase donde básicamente tengo esta representación de un conjunto. Un conjunto es un conjunto, puede ser de entero, puede ser de caracteres, o puede ser un conjunto de objeto 1, objeto 2, objeto 3. Para que entendamos, vamos a trabajar con este conjunto de enteros. ¿Qué elemento va a tener? Constructor, ya sabemos, TDA, modelado. Cuando decimos universo, dominio, entero, vamos a implementar entero. ¿Qué método va a tener? Insertar. El modelado nos va a decir, tienes que insertar un elemento. Insertamos un elemento. ¿Qué método más vamos a tener? El método de insertar. El método eliminar. Que me permita eliminar un elemento. ¿Qué método más vamos a tener? Pertenece. Que me va a permitir determinar si yo digo el 10 pertenece, true. El 8 pertenece, false. Entonces, insertar, eliminar, pertenece. Vacía. Este conjunto está vacía, false. ¿No? ¿Será que debe haber llena? No, un conjunto no puede haber llena. A no ser que nuestro requerimiento diga, un conjunto de 1 a 10. No puede haber más de 10, entonces está lleno. Si yo tengo un conjunto A, puedo tener un conjunto X, también de elementos 7, 2, 1. Y yo puedo hacer, ¿qué operaciones? Unión de A y B. Todo lo que está en A y todo lo que está en B se va a formar un nuevo conjunto llamado C. Todo lo que está en A sería 1, 2, 5, 10 y todo lo que está en B o en X va a ser, en este caso, 7. El 2 no puede haber dos veces 2. En conjunto son elementos únicos. Y el 1 también no puede haber dos veces el 1. Entonces, este conjunto sería 1, 2, 5, 7 y 10. Es A unión B. Si yo hago A intersección B, es todos los elementos que tienen en común A y B. ¿Qué tienen en común A y B? El 1 y el 2. Entonces, el A intersección B va a ser el 1 y el 2. Eso es, ¿no es cierto? Un conjunto, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Entonces tenemos eliminar, insertar, pertenece, vacía, unión, intersección. Eso ya está aquí. Eso ya está aquí. Conjunto, utilizo un vector y una dimensión.
Mi conjunto ya les he explicado anteriormente. No puedo decir un conjunto de tanto. Si el requisito me dice un conjunto de solamente 10, entonces aquí iría int cantidad. Pero no me dice un conjunto de enteros, no puede entrar. Yo simplemente le estoy asignando un valor de 10, un vector para 10 elementos y la dimensión menos 1. ¿Cuándo mi conjunto va a estar vacío? Cuando básicamente no haya nadie, es decir, la dimensión esté menos 1. ¿Cómo lo estoy representando yo este conjunto? Básicamente, pues no. Sencillamente lo estoy representando con un vector de 10 elementos. Ahí el vector C. Y la dimensión menos 1. Vacío, sí. La dimensión está en menos 1, sí. Está vacío. Vacío, true. Entonces, ¿cuándo está vacío? Cuando la dimensión está menos 1. Estoy dimensionando un vector de 10 elementos por si acaso. Cuando yo inserte elementos, sencillamente voy a ir metiendo a estos valores, ¿no? Entonces yo digo, insertar el 2, como está vacío, va a insertar el 2 y dimensión apunta ahí. Insertar el 10, entonces va a agarrar, no hay el 10, no, entonces, y la dimensión aumenta ahí. Insertar el elemento 7, inserta 7, no hay 7, no hay nada. Si yo digo insertar el 2, digo no hay el 2 y hay el 2, no inserto. O sea, tengo que verificar si hay o no hay ese 2, porque no voy a poner otro 2 ahí, son únicos en un conjunto, no hay repetido. Entonces, no inserta, este no inserta. ¿Qué tal si yo digo insertar el elemento 80? Ah, perfecto. El elemento 8, 80, aquí agarra y 8. No hay el 8, no hay, ahí está. Entonces, ese es el esquema como estamos manejando. ¿Qué pasa si yo digo eliminar? Elimina el 7, agarra el 7. Entonces, ¿existe el 7? Sí existe o pertenece. Clic, clic, eliminado. Entonces, este va a tener que pasar ahí y la dimensión va a tener que retroceder. Ese sería el funcionamiento, ¿no? Si yo quiero eliminar el número 20, no hay 20 aquí. ¿Va a hacer algo? No, no va a hacer nada. No va a hacer nada. Pero si yo quiero insertar el número 100, no hay problema. Como este ya estaba borrado, va a agarrar y lo va a poner 100. Y otra vuelta a dimensión va a volver a lo que... Eso se trata la inserción y la eliminación. El pertenece, voy a decir pertenece. ¿Pertenece el 1? No, falso va a dar. ¿Pertenece el 8? Sí, aquí el 8 está, entonces va a salir true. Exactamente eso. Eso es la forma como va a funcionar un conjunto. Y eso básicamente está aquí, ¿no? Vacía de dimensión menos 1. Insertar, primero vamos a ver si hay o no hay ese. Si está vacía, se supone que no hay pues repetido, entonces automáticamente aumentamos la dimensión y metemos en ese primer elemento, o en esa primera dimensión, el elemento. Si no está vacía, quiere decir que ya hay alguien. Ya estamos aquí, ya hay datos. Aquí podríamos poner ya
hay más elementos. Entonces, sencillamente vamos a agarrar y vamos a decir, si pertenece ese elemento. Pero en este caso, si pertenece, ¿qué vamos a hacer? Nada. Entonces, si no pertenece, entonces, ¿qué vamos a decir? Ah, estamos insertando un elemento nuevo, porque si pertenece, no vamos a insertar. Entonces, si no pertenece, quiere decir que es nuevito, no hay ese elemento que estamos queriendo meter. Redimensionar, por si hay espacio, por si esta casillita está llena. Entonces, va a verificar, ¿hay espacio? Sí, no hago nada. ¿Está llena? O sí, está, no hay espacio, no. Entonces, redimensionar. ¿Qué hacemos? Agrandamos este vector, ¿no ves? Eso es lo que hace redimensionar. Entonces, eso básicamente hacemos aquí. Redimensionar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está el método insertar. Redimensionamos, aumentamos la dimensión y en esa posición metemos el elemento. Nada más que eso. ¿Sí? Y bueno, al eliminar lo mismo, entra un elemento y lo único que hacemos es verificamos si no está vacía. Porque si está vacía, ¿qué vamos a eliminar? Pues nada, ¿no ve? Y lo único que hacemos es buscamos dónde está ese elemento. Si ese elemento, al buscarlo con este ciclo, se ha ido más allá de la dimensión, entonces sencillamente no hacemos nada. Es decir, que nunca lo ha pillado. Pero si lo ha pillado, si está menor que la dimensión, entonces hacemos un desplazamiento de la derecha hacia la izquierda, ¿no? Eliminamos y di menos menos. Básicamente estamos haciendo esto, ¿no? Si hubiera habido aquí, por decirle, si hubiese habido aquí varios elementos, aquí, 3, 5, 12 y 14, aquí. Y dimensión está aquí, ¿no? Dimensión está ahí. Son varios elementos ahora los que ya están en mi conjunto. Entonces yo quiero agarrar y digo eliminar. Eliminar. Y digo, elimíname el 5. O el 5. Entonces voy a agarrar el índice I, empieza siempre en 0. Y dice 2 distinto de 5, sí. 10 distinto de 5, sí. 3 distinto de 5, sí. 5 distinto de 5, no. Ahí se ha detenido. Entonces, si se ha detenido antes de la dimensión, quiere decir que existe. Porque si yo hubiera dicho, a ver, el 15 aquí, 15 distinto de 2, sí, 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 este va a ir, ¿hasta dónde se va a ir? Hasta aquí. Se va a pasar de la dimensión, va a salir por el bucle de dimensión. Entonces, si pasa el bucle de dimensión o la posición de dimensión, nunca lo pilló. No va a eliminar nada. Pero si yo digo, este índice y está menor que dimensión, sí, quiere decir que lo ha encontrado. Yo quiero eliminar un elemento que sí existe en ese elemento. Por lo tanto, yo voy a agarrar y voy a decir, un for desde esta posición hacia la derecha vamos a migrar, ¿no? Ya no va a haber 5, va a haber 12. Ya no va a haber 12, va a haber 14. Y esto ahí, ¿no? Y la dimensión va a retroceder una posición atrás. 14 sería el último elemento. Eso es lo que está haciendo aquí. Dimensiona menos, pero hace un desplazamiento de la izquierda hacia la derecha, ¿no? Va concatenando. Eso sería eliminar. El pertenece es lo mismo.
hace una búsqueda. Si es distinto, avanza. Y fácil es determinar. Si ha ido más allá de dimensión, nunca lo pidió. Y eso determino con I menor o igual que dimensión. Pero si ha estado en un lugar, se ha detenido en algún lugar, quiere decir que ya hay un elemento igualito, ¿no? Aquí si es distinto, avanza, pero si es igual, se detiene. Si ese índice es menor que la dimensión, va a devolver true. Si es mayor que la dimensión, va a devolver false. Eso sería pertenece, mejor dicho. Y el redimensional, como ustedes ya saben, ¿no? Hace una copia del vector origen en el vector destino, alargamos el vector origen y hacemos un copio más bien del vector destino hacia el vector origen. Con eso estuviéramos haciendo ya el redimensional. ¿Alguna duda? Consulta. Dudas, consulta. ¿Se entendió? Sí. Bien. Pásenlo esto, por favor. Y la siguiente clase vamos a hacer el método ya bitwise con conjunto a nivel de bitwise. Pero ténganlo listo esto, ¿de acuerdo? Este ya está implementado todo para que ustedes lo copien, nada más. ¿Dudas, consultas? ¿Ninguna? Ninguna. Bien. Vamos a quedar ahí, entonces la siguiente clase continuamos, ¿ya? Bien, vamos a quedar ahí, entonces la siguiente clase vamos a continuar. Implementenlo.